El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará la hora que incluso cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia nos enseña de una manera muy sencilla, clara y simple cómo la verdad total ya se nos fue revelada a nosotros los cristianos. Es una verdad dada, no merecida, y tampoco es una verdad de la cual nosotros somos la fuente o el origen, la causa. Es una verdad independiente a todo ser humano, porque es la verdad absoluta de Dios, y esa verdad se manifestó, se reveló de manera total y perfecta, clara, simple, sencilla, en la persona de Jesucristo. Y todo el que acoja a Jesús con fe, con esa fe de que en Él está la totalidad de la verdad, y en Él no hay confusión, y siguiendo su palabra no hay pérdida porque Él es el camino, y acogiéndolo a Él está la alegría, la plenitud del corazón, porque Cristo mismo es la vida. Entonces quien acoja a Cristo de esta manera está acogiendo al Padre. Y quien acoja al Padre, ese ya está dando testimonio de la verdad. Pero ¿por qué llegan las contradicciones, la confusión, la persecución? O como decimos en paisa, estarnos pisando la manguera los unos a los otros, incluso dentro de la misma iglesia, porque el corazón no está puesto en el Señor. Porque verdaderamente no hay una experiencia del Padre, no hay una experiencia de su amor en la persona de Cristo, no hay una dependencia total de la verdad dada por el Espíritu Santo en la única persona del Señor. Cuando se predica otra verdad, cuando se ofrece otra esperanza diferente a Cristo, cuando se anuncia otro camino de salvación, de liberación, diferente a Cristo, entonces llega la confusión. Y es lo que nos está pasando lamentablemente de una manera dolorosa y triste hoy dentro de la iglesia. Cada uno tiene su propia verdad. Y a esa propia verdad le pone el nombre de Cristo, pero no es Cristo, porque el Cristo que a nosotros se nos manifestó, se nos entregó a través del Espíritu Santo y se nos dio en un lugar establecido por Cristo mismo para no dar posibilidad a una confusión futura, y fue en la iglesia. Es la iglesia la que tiene toda la autoridad para entregarnos la verdad de Cristo, para presentarnos a Cristo, para darnos su palabra, para comunicarnos su verdad. Y la iglesia lo hace a través de la tradición viva y del magisterio auténtico. Ante esa presentación, esa verdad que se nos ofrece, que es Cristo mismo, y se nos presenta en la iglesia, todos debemos absoluta obediencia desde el Papa hasta el último bautizado.
El Papa es un siervo que se somete precisamente a esa verdad que la Iglesia recibió y que la Iglesia ha comunicado a través de los siglos. Y el Papa siempre se esfuerza en ser obediente a esa verdad, porque no es una verdad que se origina en él, no es una verdad que es de él, es una verdad dada, es un don de Dios que se nos comunicó a través de la Iglesia. La constitución dogmática de la palabra de Dios, Dei Verbum, ya nos lo advierte. Y como todos los cristianos, cuando de manera natural estamos orientados a esta verdad que la Iglesia nos comunica, entonces estamos participando del sensus fidet, el sentido sobrenatural de la fe. Pero cuando nosotros no nos ajustamos a esta verdad comunicada, testimoniada por el Espíritu Santo en la Iglesia, entonces corremos el peligro de estar siguiendo un evangelio que no es. Y por eso San Pablo ya se lo advertía a los Gálatas. ¿Quién los fascinó tan rápidamente a ustedes? ¿Quién los sedujo? ¿Cómo se dejaron embaucar tan fácilmente? Y mientras yo partí, otros vinieron a confundirlos con un evangelio diferente al que yo les prediqué. Si los Gálatas, la comunidad de Galicia, ya en vida de los apóstoles y en vida del apóstol Pablo, cayó en este peligro de la confusión, ¿qué será hoy de nosotros? Que cada uno dentro de la Iglesia anda defendiendo su propia verdad. Y el que está así está en un peligro muy grave, en el peligro tan grave de ser engañado por el demonio. Por eso el Señor nos advierte y nos dice que quien se deje guiar por esta verdad que la Iglesia ha recibido y que es el don mismo del Espíritu Santo, será excluido y excomulgado de Dios. Porque la sinagoga es una referencia religiosa del pueblo judío. La sinagoga es una referencia de fe en el ámbito en el que se movían los cristianos. Recuerden que San Pablo, su primera predicación la realiza desde las sinagogas. Cristo mismo empieza su ministerio público en la sinagoga de Nazaret, porque la sinagoga es un vínculo de relación con Dios, pero serán expulsados de las sinagogas. Porque quien no vive en la verdad, manipula la verdad, explota y persigue en nombre de la verdad. Y ese es el peligro que estamos viviendo hoy en la Iglesia. Porque cuando no se tiene, no se recibe con humildad y con sencillez esa verdad que viene del Padre, que es Cristo mismo, y que el Espíritu Santo la manifiesta a través de la Iglesia, corremos el peligro de manipularla, de explotarla, de instrumentalizarla y de someter a mucha gente haciéndole creer que eso es lo correcto. Y comenzamos a dañar corazones, y comenzamos a lastimar gente, y comenzamos a perseguir, y comenzamos a excluir y a excomulgar. Entonces resulta que hoy en la Iglesia Católica hay cristianos que tienen ya autoridad para condenar y para canonizar. Es muy curioso, ¿sí? Porque esa autoridad solo la tiene la Iglesia, pero ya hoy la tiene todo el mundo. Y dentro de grupos religiosos, movimientos que se dan, comunidades religiosas, dentro del movimiento jerárquico en la Iglesia, sacerdotes, consagrados, laicos, ya hay quienes tienen la autoridad para decir esto es de Dios y esto no es de Dios. Según cuáles criterios, lo que cada uno siente. Y dicen, Dios me lo mostró, para acabar de ajustar. La verdad es independiente a nosotros. Estamos, por eso el Papa Benedicto XVI nos lo advertía ante el peligro del inminente relativismo que ya se estaba imponiendo en el mundo y también en la Iglesia.
Por eso hoy le orábamos al Espíritu Santo en la oración colecta, en esta misa votiva que estamos celebrando al Espíritu Santo, y ha sido una súplica constante todos estos días que hemos podido celebrar la misa votiva al Espíritu Santo, pidiéndole, ya que Él conoce todo propósito, dice, ante quien todo corazón está abierto y todo propósito se descubre, a quien ningún secreto se oculta, le estamos pidiendo al Espíritu Santo que purifique por su efusión los proyectos de nuestro corazón, porque no son tan puros. Ojalá fueran tan puros de todo. Con razón el Señor dice a través del profeta Jeremías que el corazón humano es lo más torcido que hay y que solo Él tiene la capacidad de conocerlo y de orientarlo. Pobres de aquellos cristianos que se creen autónomos para orientar su vida. Ya hay un peligro gravísimo, porque nuestra vida, el ego es tan tremendo que ninguno de nosotros tiene la capacidad de controlarlo, de manejarlo y de orientarlo. Eso le toca a otro superior a nosotros, que es el Espíritu Santo. Y cuando en la vida cristiana vamos abusando de la autoridad de Dios y la vamos utilizando para hacer daño, creyendo que estamos haciendo bien, porque el demonio nunca nos va a hacer pensar que estamos haciendo el mal. Nunca. No es que se viste de bien. Y como se viste de bien, su táctica al engañar es hacer pensar que estamos haciendo lo correcto. Como se viste de verdad, es hacerle pensar a todo el mundo hoy en la humanidad y en la iglesia que está en la verdad. ¿Cuándo el demonio le va a decir a una persona que está engañando que está en el error? ¿Cuándo se lo va a...? Nunca. Nunca lo va a hacer. El diablo se sabe vestir de belleza. Y nunca le va a decir a una persona, nunca le va a decir que lo que está haciendo es horrible. Siempre le dice que lo que está haciendo es lo más bueno, que es lo más bello y que es lo más verdadero. Siempre. Y entonces, ¿cómo darse cuenta a uno que lo está engañando? Sencillo, nosotros tenemos solo un recurso, y lo empecé diciendo, que no es mío, es de la iglesia, ¿sí? Y es la palabra de Dios. La única manera de discernir que nosotros tenemos para saber si nos está engañando o no es el Evangelio. Y por eso en un tiempo como en el que estamos, nosotros tenemos que ser conocedores profundos, no intelectuales, profundos, ungidos de la palabra de Dios. Y tenemos que acercarnos mucho a la Biblia y sobre todo a los Evangelios, al Nuevo Testamento, en oración. Porque una persona que no lo haga en oración está en el peligro de ser engañada. El diablo engaña con la misma palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es confrontar lo que sentimos, lo que pensamos, cualquier inspiración que nos venga, tomarnos un tiempo adecuado para discernirlo a la luz de la palabra del Señor en oración. Segundo, porque esto no se puede solamente hacer así, se caería en un espiritualismo dañino que también le ha hecho mucho daño a la iglesia en toda la historia, ¿sí? Segundo, porque hay que añadirle esto segundo, ¿sí? Hay que hacerlo después de meditar y orar la palabra de Dios, hay que preguntarle a la iglesia en su tradición y en el magisterio auténtico. Y para eso tenemos el catecismo. Todo hay que confrontarlo por allí. Quien no lo haga, también el diablo le puede hacer creer. No es que a Cristo lo intentó engañar con las mismas palabras de la Biblia. ¿Cómo engañó a Lutero? Lo hizo pegar de la Biblia. Y Lutero se conocía toda la Biblia. Y con eso lo engañó. Y tenía propósito de hacer bien, de encontrar la verdad. Pero Lutero rechazó la tradición de la iglesia.
rechazó el magisterio auténtico de la Iglesia. Por eso una persona que haga su discernimiento a espaldas, ¿sí?, del magisterio auténtico de la Iglesia y hoy del Concilio Vaticano II. Ojo que allí está un don dado del Espíritu Santo a la Iglesia para estos tiempos difíciles. Todo lo que nos da el Concilio Vaticano II. Hacerlo, no hacerlo a la luz del Concilio Vaticano II es caer en un peligro dañinísimo. Y todos creen que están siguiendo a Cristo. Los que se pegan del concilio para rechazarlo y decir que ahí tuvo la acción el demonio, esos terminan fuera de la Iglesia. Y creen que lo que están haciendo es muy bueno y no es tan bueno. Eso le hace daño a la Iglesia, la divide y la lastima. Y los que cogen el Concilio Vaticano II para manipularlo y sostener y defender sus propios criterios, también le están haciendo un daño muy grande a la Iglesia. Porque hoy sabemos que el concilio fue un don del Espíritu Santo para la Iglesia. Padre, pero es que a mí se me apareció la Virgen y me dijo que el concilio no era de Dios. Cuidado, porque a los santos también se les aparecía la Virgen. Perdón, se les aparecía el demonio disfrazado de Virgen. Y no era tan fácil para ellos reconocerlo. Y les hablaba muy bonito. Y les decía cosas hermosas y los adulaba. La Virgen les decía que sin ellos la Iglesia no se iba a salvar. ¿Ustedes creen que ese es un mensaje de la Virgen? Cuando ella es la única, ella es la que más sabe, la que más sabe, ¿sí?, que la Iglesia solo se va a salvar por la persona de su Hijo y por la Eucaristía, ¿sí? Padre, la Virgen se nos apareció y nos dijo que nosotros íbamos a ser los salvadores del mundo y que sin nosotros Dios no iba a salvar el mundo porque necesitaba de nosotros. Imagínense, el Evangelio dice otra cosa muy diferente. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el que obtengamos salvación que el nombre de Jesús. Y eso nos lo ha enseñado la Iglesia, lo enseña el concilio, lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Padre, la Virgen se nos apareció y nos dijo que solamente nosotros, solo este grupo, iba a ser el que iba a sacar de esta crisis a la Iglesia. Solo esta comunidad religiosa, solo este grupo de sacerdotes, solo estos sacerdotes, sí. Solo estos obispos. O solo este Papa, a quien queremos, al Papa Francisco, sí. Bueno, menos mal él nunca habla en esa línea, no se deja engañar, sí. Pero él mismo sabe que no es indispensable. El único indispensable para la salvación del mundo, para la salvación de la Iglesia, para nuestra salvación, se llama nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Padre, es que vamos a salir de esta encrucijada en la que nos encontramos, porque a mí me escogió el Señor y solamente a través de mí va a comunicar la salida de todo esto. Y a mí me hizo instrumento de su verdad para guiar. No, la palabra nos dice que solo hay un pastor y se llama Jesús, y que solamente Él es el camino. Y la Iglesia nos enseña cómo descubrir a Jesús, cómo oponernos bajo esa guía. Es que el ego es tremendo, ¿sí? Porque nos vamos creyendo cosas y entonces el demonio se disfraza de virgen, de santos, de inspiraciones divinas y engaña a mucha gente dentro de la Iglesia. Y uno se da cuenta porque no es el amor de Dios el que se convierte en el principio de criterio para actuar frente a los demás. Es la sospecha, que esa siempre la siembra el diablo, sí, no el Señor.
y la sospecha no le da paz a nadie. Y eso no es un fruto del Espíritu Santo. Porque si vemos los frutos del Espíritu Santo en la palabra de Dios son muy diferentes. Por eso, ahorita que se acerca Pentecostés, el Señor nos está haciendo esta promesa, su amor infinito. Y Él es el que nos lleva siempre a la paz, siempre nos lleva al amor, siempre nos ofrece el camino para vivir en la virtud. ¿Sí? Pero lamentablemente da mucho tristeza y mucho pesar ver cómo la gente está siendo engañada hoy, siguiendo criterios pseudomesiánicos. ¿Qué significa pseudomesiánicos? Falsos, que aunque llevan el nombre de Cristo, no vienen de Cristo. Que aunque llevan el nombre de piedad y el vestigio de piedad, no corresponde a los frutos del Espíritu Santo. Que aunque llevan la etiqueta de ser lo más religioso, no son lo más religioso. Por eso el criterio lo tenemos que realizar a la luz de la palabra del Señor en oración, a la luz del magisterio de la Iglesia y en tercer lugar, postrados a los pies de Jesús Eucaristía. Porque es la Eucaristía la fuente de la vida y es en la Eucaristía donde se nos comunica la plenitud más alta del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Y cuando uno se distancia de la Eucaristía, tanto física, pero lo más grave espiritualmente, porque hoy hay gente que va a la Eucaristía, pero tiene su corazón en otro lado. Esa persona ya no depende de la Eucaristía. Y esa persona está a merced del engaño. Porque la Eucaristía fue el viático que Dios nos dejó. Uno puede ir, la gente hoy asiste a Eucaristía por ritualismo, y eso es muy fácil, ¿sí? Para que a uno lo vean, o para cumplir un precepto, o para quedar con la conciencia tranquila de que fue a misa, pero sin una participación activa, consciente y plena, como nos lo enseña el concilio, estamos a merced del engaño o del demonio, o de nosotros mismos y del mundo. Por eso el concilio bellamente nos dijo que la participación en la Eucaristía debía ser plena, alma, cuerpo, corazón, toda mi vida, mi mente, todo mi ser, plena, consciente, porque sé quién es el que se está manifestando allí desde el inicio, en el momento en que se dio la bendición inicial, con el saludo, hasta el final, cuando me dicen pueden ir en paz. Consciente en cada oración, en cada palabra, en cada gesto, en cada signo, consciente, activa, participo, ¿sí? En todas las respuestas, cuando Cristo en el ministro me dice oremos, y yo elevo mi corazón, mi mente y todo mi ser a la oración a Dios, y soy consciente de lo que estoy diciendo y haciendo. ¿Qué tan conscientes somos nosotros, por ejemplo, de la oración colecta? Muchas veces termina la Eucaristía y nos dimos cuenta que dijo la oración colecta, y esa es la oración. La liturgia eucarística tiene un componente ecológico que es el central de la plegaria, o por lo menos nos da el sentido de la celebración, y es la oración colecta, el prefacio, ¿sí? Oración de las ofrendas y oración poscomunión. Porque es el sentido del tiempo litúrgico que estamos celebrando y de lo que la Iglesia le está diciendo a Dios. Sin una participación plena, consciente y activa en la Eucaristía, estamos a merced de engaños. Y nos puede pasar como a Saulo de Tarso, ¿sí? Que podemos ser perseguidores en nombre de Dios y en nombre de Cristo. Saulo pasó a ser Pablo de Tarso, pasó de ser perseguidor a ser perseguido.
pero por el nombre de Cristo. Y los verdaderos perseguidos son fieles al Señor, fieles a sus mandamientos, no traicionan la palabra del Señor, no traicionan sus mandamientos, ni uno solo, ni en lo mínimo, no traicionan su palabra, jamás. Ahí se detecta la fidelidad. ¿Y quién verdaderamente está siendo perseguido por el Señor y por la verdad? ¿Y quién por sus propios criterios? Pues perseguido, la gente es perseguida, todo el mundo es perseguido. Incomprensiones, todo el mundo tiene incomprensiones. Pero aquí es la causa por la cual llegan las incomprensiones, llegan las persecuciones, el motivo por el cual llega todo eso. ¿Será por amor al Señor? ¿Será por fidelidad a su palabra? ¿O será por amor propio? Por lo que a mí me parece. Por eso tenemos que pedirle mucho al Señor la gracia en este tiempo de tener un discernimiento según su corazón, basado en su palabra, basado en la iglesia que es la única que tiene la autoridad para entregarnos la palabra. Y ahí está la obediencia a la iglesia, a nuestros pastores, porque son los sucesores de los apóstoles. Y de eso los santos nos han dado testimonio extraordinario. Hasta tal punto, por ejemplo, santos como San Luis María Grillón de Montfort, que un día el obispo injustamente, algún obispo le dijo no puede seguir predicando y no siguió predicando, obedeció. Al Padre Pío, injustamente lo encerraron tantos años, injustamente, y obedeció porque era la iglesia. A la iglesia se le obedece, porque nosotros no nos podemos andar moviendo solos, haciendo lo que queremos, nos vuelve el diablo trizas, nos daña. Por eso debemos pedirle al Señor que nos dé la gracia en estos tiempos de ser fieles a Él y ser fieles a la iglesia para poder permanecer en la verdad. Y si eso trae contradicciones, trae expulsión, trae excomunión, trae rechazo, trae discriminación, como ya lo están viviendo algunos en la iglesia, de parte de grupos religiosos, que es lo grave. Cristo no es así, por lo menos. La iglesia no es así, por lo menos. Gracias a Dios tenemos ese ejemplo y ese criterio para saber que eso no viene de Dios. La iglesia es una mamá de puertas abiertas. No excluye, ni discrimina, ni saca a nadie. La iglesia acoge y cuando tiene que sancionar, sanciona con vías a la conversión. No a condenar a nadie, jamás, ni a acabarlo, sino lo hace con vías al arrepentimiento. Y qué bonitas son las correcciones de la iglesia, porque buscan nuestra salvación, no la exclusión, no la discriminación, jamás. La iglesia no es así y nunca ha sido así. ¿Cuánto no luchó la iglesia con Lutero para que regresara? Hasta el final, sin renunciar a la verdad en la corrección, sin renunciar a la franqueza de decirle que estaba en un error. ¿Cuánto no ha luchado la iglesia en el diálogo ecuménico para que nuestros hermanos separados vuelvan, pero sin renunciar a la verdad? Por eso nosotros en este tiempo tenemos que amar mucho a la iglesia y ser obedientes a la iglesia, porque por ahí nos puede engañar el demonio, y esas son fisuras que él aprovecha y le hace creer a todo el mundo que está haciendo bien y les hace creer que son los Mesías, los salvadores del mundo, los salvadores de los países y que son la esperanza. La esperanza nuestra se llama Jesús, ¿sí? Es el Señor y se nos presenta a través de la iglesia para que no nos dejemos engañar, porque hay mucha gente engañada por el mal.
muy engañada, y va por donde no es. Y les va muy bien. Les va muy bien porque, claro, el príncipe de este mundo tiene control sobre este mundo. Les va muy bien en fama, les va muy bien en posesión de bienes materiales, les va muy bien en todo eso. Pero tenemos el ejemplo de la historia de la iglesia, el testimonio de los cristianos, patrimonio extraordinario para saber cómo es la verdadera vida en Cristo. ¿Sí? Por eso San Ignacio en los ejercicios, cuando pone las dos banderas, la de Cristo y la del demonio, nos especifica cómo es la bandera de Cristo y cómo es la bandera del demonio. En la bandera de Cristo solo hay humillación, pobreza, ¿sí? Humillación, no hay nada más, es lo que nos presenta Cristo. A Cristo no lo ven ofreciendo, ¿sí?, victorias humanas, no. Y en la bandera del demonio sí hay de todo eso, heroísmos temporales, triunfos temporales, todos son salvadores de este mundo, pero nunca el Señor. Honor, fama, riquezas, todo eso lo da el príncipe de este mundo. Y para muestra de un botón, miren desde el Evangelio cómo vivió nuestro Señor, cómo vivió la Virgen, cómo vivió San José. Ese es el auténtico signo de una vida cristiana auténtica, de caminar en la verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,